Días de septiembre, capítulo 2 de 53. Fuimos compañeros de la Normal del Estado. En ese tiempo, ciertas afinidades nos fueron acercando. Entre la pedagogía y las ciencias, entre los desvelos y la vida áspera de estudiantes pobretones, nos dábamos tiempo para leer con fervor las obras del canon socialista y discutir largamente con compañeros y maestros la urgencia de transformar la sociedad. Eran los años 60 y, aunque apartados en el norte del país, también nos animaba aquel aire de cambio y rebeldía que circulaba por el mundo. Fuimos nosotros los que encabezamos el movimiento en contra de aquel director de la Normal de apellido Bojorquez, excesivamente corrupto, al que, luego de hacer pintas en las bardas, el secuestro de 2 o 3 autobuses y unos cuantos días de huelga, logramos derrocar. Fuimos nosotros cuando en realidad los agitadores fueron Israel y Santiago. Yo nunca tuve el carácter para eso, solo cumplí un papel discreto a su lado, pero aún así algo me tocó de su fama. El movimiento aquel nos dio prestigio entre los estudiantes, aunque también un estigma oscuro ante las autoridades. Fue entonces cuando decidimos que al terminar la escuela nos iríamos a los pueblos de la sierra a revivir la tradición de las misiones culturales, ser maestros integrados a la comunidad, verdaderos agentes de cambio y no los profesorcitos de ahora que toman como castigo las plazas en las zonas rurales y que ya maleados cada semana llegan a trabajar el martes para regresar el jueves. Siempre languideciendo por conseguir un cambio a la ciudad. Nosotros queríamos, como San Francisco de Asís, de la educación, enseñar con el ejemplo, enfrentar con el trabajo el poder corrupto de las autoridades y del sindicato de maestros que en ese tiempo parecían ser una misma cosa. Ya graduados, conseguimos plazas en lejanas comunidades que nadie nos iba a disputar. Una brumosa madrugada de septiembre partimos a la sierra. En el entronque de las estrellas nos separamos para ir, cada quien al pueblo que le habían asignado. Con un abrazo sellamos el compromiso de ganarnos a pulso el nombre de maestros, así, con M mayúscula. Israel estuvo en la sierra solo los primeros meses. Lo habían asignado a Chohuita, un pueblo situado al filo de la barranca de Urique, y pronto comenzó a reunir a los maestros de las comunidades cercanas para generar cierta inquietud por cambiar las deplorables condiciones de las escuelas. La gente del sindicato conocía sus antecedentes en la política estudiantil y, previendo que pudiera levantar revuelo, le ofrecieron aquel cargo para tenerlo de su lado. Desde entonces, Israel no volvió a dar clases. Se mantuvo más bien de oquis en oficinas de funciones imprecisas, en las que desperdiciaba el tiempo y el talento que tenía para enseñar, pero entendió el modo de subir peldaños en la enramada sindical. Santiago y yo nos quedamos varios años en la sierra, en la barranca que llaman La Sinforosa, cerca de la frontera con Sinaloa. A mí me tocó en Dolores, un poblado relativamente grande, a Santiago, un poco más allá, en Basonopita, una comunidad que no había llegado a los 100 habitantes y de acceso a veces imposible. En un destartalado autobús que salía 2 veces por semana de Guadalupe, la cabecera municipal, llegábamos en todo un día hasta Dolores y de ahí casi siempre a pie. Santiago tenía que seguir 3 o 4 horas por el camino que bordeaba el río y que en tiempo de agua se volvía intransitable. Pero no era la complicada orografía el problema principal. El desgano de los maestros anteriores se había extendido a los niños, y los padres, lacerados por la miseria, preferían llevarse a los hijos a trabajar con ellos y no dejarlos aprendiendo cosas que parecían inútiles en aquel entorno. Santiago y yo nos veíamos con frecuencia y trazábamos un plan para mejorar aquellas escuelitas. Por ganas no quedó. Hicimos reuniones en las que logramos contagiar de ánimo a los niños y algunos padres de familia. Resanamos las maltrechas aulas, trabajamos horas extras para superar el rezago acumulado con tanto
año de maestritos que llegaban con retraso de meses a iniciar los ciclos escolares. Pasamos allí muchos fines de semana y buena parte de las vacaciones aprendimos el idioma tepehuan para atender mejor a los indígenas que iban a las clases. Hicimos las veces de enfermeros cuando se ofreció y ayudamos a organizar festejos religiosos sin ser creyentes. Con todo esto, poco a poco nos fuimos ganando el aprecio de la gente que comenzó a valorar los progresos escolares de los niños. Sin embargo, topamos con piedra cuando quisimos resolver los problemas generados por el aparato oficial. El primer año esperamos inútilmente a que llegaran los libros de texto de cuya gratuidad tanto se cacareaba en el discurso oficial. Hicimos 2 o 3 viajes a Guadalupe para preguntarle sobre ellos al inspector, pero como éste vivía en Chihuahua, la capital del estado, y rara vez se paraba por el pueblo, no pudimos encontrarlo. Todo aquel ciclo tuvimos que ingeniárnoslas con puro cuaderno, pizarrón y algunos libros viejos que los padres conservaban. Al año siguiente esperamos unas semanas antes de ir a la inspectoría, decididos a no volver sin libros. Por supuesto no hallamos al funcionario, así que Santiago hizo el largo viaje hasta Chihuahua. Consiguió los libros, pero al inspector, agraviado de que se hubiera saltado su autoridad, lo citó en su oficina para reprenderlo. Santiago no se dejó intimidar y le pidió que simplemente cumpliera con su obligación de hacer llegar a tiempo los materiales. Y vaya, de vez en cuando a la escuela, o a las escuelas para que al menos las conozca, les dijo, dando por terminada la discusión. El inspector comenzó entonces a mover sus influencias buscando la manera de sacarlo de su zona escolar. Gente del sindicato fue hasta Basonopita para hablar con Santiago, tratando de suavizar el conflicto. Es fácil que en estos lugares los problemas se resuelvan tan rápido como usted quiere. Aquí las cosas se mueven a otro ritmo, le dijeron. No me lo diga a mí, sino a ellos, respondió Santiago, señalando con un ademán a sus alumnos. Y se supondría que el sindicato está para defenderlo a uno y no a la autoridad, pero en fin, se trata nomás de que cada quien haga su trabajo. Díganle eso al inspector, concluyó. En ese tiempo, Martín Contreras, que había estado con nosotros 1 o 2 años en la normal, era jefe de edición de un periodiquito de Chihuahua, y Santiago, que desde los años de estudiante mostraba talento y vocación para escribir, comenzó a publicar ahí artículos que enviaba por correo. Narraba en ellos sus experiencias en la sierra y aunque hablaba con fervor de su trabajo, el sindicato y las autoridades de educación nunca salían bien librados en sus crónicas. Nos juntábamos algunas tardes para comentar aquellos textos. A mí me divertía el lenguaje ácido y las ironías de Santiago, pero a los jefes seguramente no les parecía gracioso. Alguien decidió entonces que la solución era sacarlo de la sierra y colocarlo en una escuela con menos carencias, en la que no tuviera tanto que señalar. De acuerdo con sus criterios, sería un favor que Santiago tendría que agradecer al sindicato. Así, sin pedirle opinión, le ordenaron presentarse a trabajar en San Antonio, ciudad que en ese tiempo llegaba ya a los 100,000 habitantes. Para entonces habíamos entendido lo que era obvio. Desde el principio, que solos nada podríamos hacer para cambiar un sistema envilecido por los intereses políticos y la corrupción. También es cierto que el deseo de una vida más cómoda nos acuciaba a veces, y nos preguntábamos si valía la pena gastar nuestros mejores años en aquel apostolado. Para esas fechas, Santiago había conocido a Sirenia, y le pasaba por la mente proponerle matrimonio, aunque tenía la certeza de que ella no iba a seguirlo en su aventura por las rancherías. Aunque así, todo aquello no habría sido suficiente para menguar el ánimo de Santiago, solo que se presentó algo más. En esos años, el narcotráfico comenzaba a echar raíces en la sierra. Las barrancas, demasiado intrincadas para que el ejército las vigilara, ofrecían facilidades para cultivar marihuana y amapola. Sembrando lunares de terreno, aquí y allá, se tenía cierta seguridad para el negocio. Los narcotraficantes eran vistos por los serranos como héroes populares que, por una parte, eran capaces de burlarse de la ley y, por otra, derramaban entre la gente dinero que de otro modo era imposible conseguir.
En toda la región de Guadalupe sonaba el nombre de Rey David Espino, que controlaba la siembra de drogas en las barrancas y el mercado hasta la frontera. Decían que era astuto y muy bragao, capaz de enfrentarse a cualquiera sin que las corvas le temblaran, y se sabía que su generosidad para con los hombres que trabajaban para él, entre los que repartía no solo dinero en efectivo, sino también alcohol, barbacoa y mujeres en las fragorosas borracheras que organizaba con frecuencia. La mano de obra urgía en ese tiempo de raya y cosecha, así que los capataces de Rey David iban por las rancherías reclutando hombres y niños para llevarlos a trabajar. Como la paga era muy buena, en esa época, justo al inicio de las clases, se nos desaparecían los alumnos que andaban empleados en las plantaciones de enervantes. En aquellos años el ejército implementaba contra el narcotráfico la Operación Cóndor y, aunque muchos de los oficiales estaban metidos en el negocio, en el afán de presentar algunos resultados, los militares llegaban a veces a destruir plantaciones. Naturalmente, los capos estaban avisados y nadie los tocaba, pero los soldados detenían y golpeaban brutalmente a quienes se encontraban trabajando, así se tratara de niños o jovencitos. Enojado por el peligro que aquello representaba para sus alumnos, Santiago citó a los padres de familia y les reclamó el hecho de que sacaran a los hijos de la escuela para enviarlos a un trabajo tan riesgoso. Unos pocos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría se defendió diciendo que era un dinero que necesitaban. Santiago amenazó entonces con denunciar aquella situación. La amenaza llegó a oídos de Rey David, que le mandó a decir que en la región no se necesitaban maricones, que siguiera de estorboso y ya vería él la manera de quitarlo de en medio. Santiago, sin embargo, no se acobardó. Para nosotros, Rey David era un fantasma, un nombre que la gente de los pueblos pronunciaba con respeto y esperanza, una figura vaporosa, esbozada apenas en los sujetos mal encarados y mal encapuchados que recorrían los poblados, no una persona concreta. Pronto lo íbamos a conocer. Para entonces Santiago había comprado una vieja camioneta para transitar entre las comunidades. Cierta vez que íbamos los dos a Guadalupe, los matones de Rey David nos esperaron en un recodo del camino. Aunque yo sabía que la cosa no era conmigo, sentí que el cuerpo se me aflojaba. El capo les había ordenado que llevaran a Santiago, pero los esbirros precavidamente nos llevaron a los dos. Rey David era un hombre alto y bien plantado, de facciones burdas y un modo de hablar que dejaba ver la fuerza de su carácter. Nos sentimos disminuidos frente a aquel hombre brutal. «Mire, profesor», le dijo a Santiago, «voy a tomarme la molestia de explicarle las cosas porque la gente lo quiere bien. Mi negocio es buen negocio, también para mi gente, que de otro modo no van a salir nunca de jodidos. Así que no ande entremetido. Yo no me ando por las ramas. Usted hace cualquier denuncia o sigue fastidiando a los padres con el cuento de las clases y yo, personalmente, lo mato». Santiago no encontró qué responder ante la contundencia de Rey David. Nunca lo había visto yo tan vacilante y apocado. Salimos de ahí, como dicen, con el rabo entre las patas, desanimados ya por las vicisitudes del oficio. Santiago no se sintió con entereza para enfrentar una dificultad de ese tamaño, así que dejó que las cosas siguieran el curso marcado por la inercia del sistema y sin chistar aceptó el cambio a San Antonio. Cuando se fue de Basonopita llegó a Dolores a visitarme. En la camioneta llevaba las pocas pertenencias que había reunido en esos años, sus libros, el escueto mobiliario de la casa y 2 o 3 cacharros más. Fue una visita breve en la que apenas hablamos. No tratamos de engañarnos con eufemismos, aunque no era poco lo que Santiago había logrado en su escuelita. Irse así le significaba un fracaso. Casi nada sobrevivía de los sueños con los que habíamos llegado a aquella región, cuyo paisaje en ese momento parecía agigantarse sobre nosotros. Las circunstancias terminaron por vencernos. No mencionamos a Israel, pero era como si de algún modo estuviera entre nosotros, demostrando satisfecho que había tenido razón desde el principio. Me dolió ver que Santiago se iba con un gesto de amargura, sin sentimentalismos. Nos despedimos con un simple apretón de manos.